Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a doctor Martínez Cedillo y muchas gracias a Pfizer por la invitación que me hacen para comentar. Bueno, primeramente ya sabemos que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial y a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en la inversión en investigación, sigue teniendo un pobre pronóstico, principalmente en etapas avanzadas. Si vemos la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón en los 70s, globalmente era de un 12% y en el 2007 es alrededor de un 16%. De tal manera que esto es estadísticamente significativo, pero solamente hay un incremento en la sobrevida de los pacientes en un 4%. De tal manera que, a pesar de la gran inversión, que es una cuarta parte del presupuesto de los Institutos Nacionales de Cáncer de los Estados Unidos, va directamente a investigación a cáncer de pulmón. Existe a comparación con cáncer de mama o con cáncer de colon, en donde la sobrevida se ha incrementado prácticamente al triple. En cáncer de pulmón, los esfuerzos que se han hecho han sido muy limitados. Y aún continuamos con tratamientos que van a mejorar la sobrevida, cierto, pero van a tener un mayor impacto en la calidad de vida. Aquí vemos en estadios 4, el manejo de soporte, lo que aporta un 15% de sobrevida a un año, y actualmente con quimioterapia de tercera línea, inclusive agregando tratamientos con anticuerpos, la sobrevida va hasta un 40%. Es bien conocido que los esquemas de quimioterapia en cáncer de pulmón, en cuanto a sobrevida, son similares, varían en cuanto a toxicidad. Sin embargo, también ya hay estudios en el cual el bevacizumab combinado con quimioterapia estándar, ya sea con carboplatina o con gemcitabina, incrementa la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global de manera significativa, pero con un beneficio muy pequeño. Una de las principales debilidades que tiene el bevacizumab en el tratamiento de cáncer de pulmón es que no existe un biomarcador que tengamos de seleccionar qué pacientes tienen mayor beneficio del tratamiento y poderlo seleccionar en un tratamiento. Los estándares de tratamiento de quimioterapia de primera línea no se han modificado desde mucho tiempo. Tenemos clásicamente los estudios publicados en New England por Schiller, que compara los 4 esquemas de tratamiento y en tasas de respuesta y en sobrevida fueron similares. Y por otra parte, los tratamientos de segunda línea con quimioterapia en pacientes no seleccionados, ya sea con docetaxel o pemetrexed, da tasas de respuestas que van entre un 7 y un 8%. Y haciendo el estándar de los pacientes, el docetaxel, por los primeros estudios de los estudios TACS, y pemetrexed, particularmente pemetrexed en la histología de adenocarcinoma. Y asimismo también en el BR21, erlotinib en segunda y tercera línea, da tasas de respuestas alrededor del 9%. De tal manera que el tratamiento en segunda y tercera línea en cáncer de pulmón pues también está limitado. De tal manera que actualmente lo que estamos tratando de lograr es hacer un tratamiento personalizado para tratar de, obviamente, encontrar un mayor beneficio del paciente, tener menos toxicidad y, obviamente, reducir los costos que tienen los tratamientos. Entonces tenemos un medicamento correcto, en el paciente correcto y en el momento correcto. Y ya el doctor Astudillo había comentado esto. Inicialmente se dividía cáncer de pulmón de células no pequeñas en histología para seleccionar el tratamiento. En el 2004 apenas se llevaba una pequeña parte de las mutaciones con KRAS y EGFR. Y actualmente, ya en el 2009 teníamos alrededor de 45%, actualmente ya tenemos el 52% de los pacientes que ya encontramos algún tipo de mutación que pueda ser un blanco terapéutico, principalmente en adenocarcinomas, teniendo como principales mutaciones KRAS, EGFR y la mutación de ALK, ML4. Sin embargo, tenemos otros tipos de mutaciones como la sobreexpresión o la mutación de HER2, la mutación de AKT, la mutación de BRAF y actualmente la mutación de ROS1.
las cuales todas estas mutaciones tienen algún candidato para iniciar un tratamiento en este grupo de pacientes. Pero no solamente los avances han sido en los adenocarcinomas, sino que también en los pacientes que tienen carcinoma escamoso. Actualmente ya existe un perfil de mutaciones también diferente de los carcinomas escamosos y se están desarrollando actualmente inhibidores para el factor de crecimiento fibroblástico, en el cual se puede encontrar hasta un 20% de los pacientes o más de carcinomas de células escamosas. Se encuentran también inhibidores de PTEN específicamente para carcinomas de células escamosas. Y actualmente se están corriendo protocolos en el SOG que en segunda línea de carcinoma escamoso, después de quimioterapia, se dividen a los pacientes a pacientes que tienen mutaciones y dan un tratamiento puntual contra la mutación y el 60% que no tiene mutaciones va a quimioterapia de segunda línea. Ahora, ¿qué importancia tiene? Vemos la frecuencia de mutaciones EGFR en un 15%, ALK en un 4%. Sin embargo, si nosotros comparamos la población de cáncer de pulmón simplemente en Estados Unidos, que actualmente en el 2011 se esperan alrededor de 250,000 casos nuevos, si comparamos la población de un 15% de EGFR o de KRAS, tiene un mayor impacto que las leucemias granulocíticas crónicas, donde hay un tratamiento específico y tiene un gran impacto, o tumores del estómago gastrointestinal, en donde el tratamiento específico con inhibidores de c-KIT te da una buena tasa de respuesta. Pues tenemos un mayor impacto si tenemos un blanco terapéutico actualmente. KRAS es una mutación que en cáncer de pulmón se ha descrito claramente. Sin embargo, existen ya apenas inhibidores de KRAS y se están corriendo el estudio fase 3 para inhibidores específicamente KRAS en pacientes con KRAS positivo. El biomarcador con KRAS, la utilidad del biomarcador de KRAS no es muy claramente estudiado en cáncer de pulmón y ahorita le voy a mostrar algunos resultados que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología. Primeramente, los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, que es erlotinib y gefitinib. Sabemos que el tratamiento con erlotinib, comparado con el placebo, en población no seleccionada en el estudio BR21, mejoró significativamente la sobrevida de los pacientes en segunda y tercera línea. Sin embargo, pues este beneficio es también pobre, el tratamiento es caro y actualmente conocemos claramente que pacientes que tienen mutación de sensibilidad al factor de crecimiento epidérmico tienen una mejor sobrevida que aquellos pacientes que no tienen la mutación. Este tipo de mutaciones se han descrito alrededor de 150 mutaciones. No todas las mutaciones son de sensibilidad. Hay mutaciones que van a ser sensibles para tratamiento, hay mutaciones que son de resistencia y hay mutaciones que no tienen traducción clínica y que apenas estamos investigando. Ya sabemos que no fumadores, adenocarcinoma, asiáticos y mujeres tienen la mayor frecuencia de estas mutaciones. Comparando quimioterapia contra citotóxica, contra inhibidores de TKIs en pacientes que tienen mutación, pues vemos que las respuestas son de alrededor de 60 a un 80%, comparados con quimioterapia de un 25 a un 35%. La sobrevida global de los pacientes es alrededor de 18 a 24 meses, comparado con quimioterapia, cuando recibían quimioterapia solamente, que es de 8 a un 12%. Y claramente las mutaciones son diferentes étnicamente o en diferentes países. Los motivos de que existan diferencias pueden ser étnicas, pero también tienen que ver con los mecanismos de carcinogénesis asociados a cáncer de pulmón para cada región. Así, por ejemplo, tenemos que para Asia tenemos alrededor de 50% de frecuencia de mutaciones para EGFR, para pacientes caucásicos y europeos y norteamericanos es alrededor de un 15%, y para pacientes, por ejemplo, afroamericanos es apenas de un 2.4%. Como ven, existe una ausencia en la literatura de los datos de América Latina. Entonces, un estudio fase 2 que hicimos en el Instituto de Cancerología, publicado ya hace 3 años, vimos que pacientes consecutivos tenían una mayor tasa de respuestas de 33%,
comparado con el 8% que se presenta en el tratamiento con erlotinib. Eso supusimos que teníamos unas diferencias muy importantes en la expresión de las mutaciones para EGFR en nuestra población. De tal manera que hicimos un estudio latinoamericano entre Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y México, y determinamos la frecuencia de mutaciones por regiones. Estas son algunas de las regiones. Y vimos que en el Instituto Nacional de Cancerología, junto con otras muestras que nos enviaron también de lugares de hospitales privados, tenemos una frecuencia de mutaciones para sensibilidad alrededor de 31%, comparado, pues, por ejemplo, con Argentina, que tiene una población caucásica muy fuerte, de un 19%. Sin embargo, en Perú, aunque la muestra no fue sesgada en Perú, a pacientes no fumadores y con adenocarcinoma, la frecuencia de mutaciones fue de un 60%. Y esto es porque la gente de Perú tiene una muy importante migración asiática y además tiene una importante no mezcla con caucásicos. También vimos que en nuestra frecuencia de mutaciones tenemos mutaciones complejas hasta un 9.2%, es decir, que pueden coexistir mutaciones que pueden ser de resistencia o también dos de sensibilidad, o inclusive podemos tener pacientes que tengan una mutación de KRAS y EGFR. Esto solamente se observa en el 1% de los pacientes, de tal manera que podemos concluir que también en nuestra población las mutaciones son excluyentes una de otra. Por primera vez pusimos en el marco de América Latina la frecuencia de mutaciones en Latinoamérica, y esto pues, vemos que la influencia de las diferencias raciales de la incidencia de EGFR y KRAS principalmente pueden ser por factores clásicos como mujeres, no fumadores, histología, patrón histológico que es más frecuente en histología lipídica, micropapilar y mayores de 65 años. Sin embargo, nuestra población también es diferente en cuanto a los factores de riesgo. En el Instituto Nacional de Cancerología, solamente el 55% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón tienen antecedente de tabaquismo, cosa que en Europa y en Estados Unidos la frecuencia de cáncer de pulmón asociado a tabaquismo es del 85%. Bueno, entonces, por primera vez vemos que los asiáticos son alrededor del 50%, los caucásicos 17%, y que nosotros tenemos una frecuencia de mutaciones que va entre los asiáticos y los caucásicos. Y bueno, visto a estas diferencias y a los subanálisis que realizamos nosotros, observamos que pacientes que tienen exposición humodelenia tienen una mejor respuesta al tratamiento con cáncer de pulmón. Entonces dividimos a 1,000 pacientes en factores de riesgo como el fumar, cocinar con leña o que tuvieran ambas exposiciones o ninguna. Y lo que observamos es la frecuencia de mutaciones en pacientes que no tienen ninguna exposición conocida, o por lo menos no de estas tres, tenían alrededor de 27% de frecuencia de mutaciones, comparado con aquellos que tienen, por ejemplo, exposición humodelenia, que tienen hasta 55% de mutaciones en este grupo de población, y que también bajo la frecuencia de mutaciones en fumadores, que es apenas de 12.9%. Sin embargo, lo que también nos llamó mucha la atención es que la frecuencia de mutaciones para KRAS es mucho más bajo en exposición humodelenia comparado con tabaquismo. Los pacientes, ya sabemos bien en otros estudios, que pacientes que tienen tabaquismo tienen mayor frecuencia de mutaciones para KRAS, alrededor del 28%. Cifra 28% que va con los resultados que se encuentran en la literatura en países caucásicos. Vemos que también en la humodelenia como el tabaquismo resultaron factores deleterios actualmente para la sobrevida de los pacientes, porque obviamente tienen la mutación más la población que tiene humodelenia. Todos los pacientes fueron tratados con inhibidores de tirosina y esto tiene un impacto en la sobrevida global. Resultados similares han encontrado en Taiwán, pero con otros factores de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que en Taiwán se hizo un estudio muy grande con más de 50,000 pacientes con tuberculosis contra 100,000 que no tuvieran tuberculosis, y determinaron que el factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón en pacientes que tienen tuberculosis
es del 11.9%, que en análisis multivariados persiste, que puede ser de un 3 a un 4 veces más el riesgo de cáncer de pulmón en la población con tuberculosis. Esto no se ha estudiado en México y es otro motivo del cual nosotros podemos tener también una mayor frecuencia de cáncer de pulmón no asociado a tabaquismo. Y también, de la misma manera que hicimos nosotros en el estudio de humo de leña, los taiwaneses lo que hicieron fue estudiar la expresión del factor de crecimiento epidérmico, sus mutaciones, con la frecuencia, con antecedente de tuberculosis. Y vemos que aquellos pacientes que tenían tuberculosis tenían la frecuencia de mutación hasta un 88%, comparado con aquellos que no tenían la mutación, que era apenas de un 11.8%. Ahora bien, con este trabajo vemos que los mecanismos de carcinogénesis ya son diferentes para uno de otro, que las vías de carcinogénesis, por ejemplo, con exposición humo de leña o con tuberculosis, tienen una alta expresión para EGFR, mutación de EGFR, y una baja mutación para KRAS. Y bueno, hicimos ahora, ¿qué importancia tiene esto en el tratamiento de los pacientes? Primeramente, para el inicio de quimioterapia. Vemos la respuesta a quimioterapia citotóxica y encontramos, por ejemplo, que hay una tendencia a la mutación de EGFR a tener mayor frecuencia de respuesta a la quimioterapia, la cual no se logra significancia, pero pacientes que tienen KRAS mutado también tienen un efecto deleterio sobre la respuesta a quimioterapia. Esto también se ha visto en estudio de IPAS, por ejemplo, que en pacientes que reciben quimioterapia citotóxica mutados y no mutados, los pacientes que tienen mutación tienen una mayor respuesta de 47 contra 23%. Y esto posiblemente sea porque las mutaciones son excluyentes y existe una mayor frecuencia de mutaciones en el grupo de no mutación de EGFR y es una menor respuesta a quimioterapia. Ahora bien, la sobrevida libre de progresión a quimioterapia citotóxica también fue significativamente en el análisis univariados EGFR y KRAS, pero no se logró una diferencia estadísticamente significativa en el multivariado. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión en los pacientes mutados con quimioterapia citotóxica. Y en KRAS, de 3 contra 5.3 meses de sobrevida libre de progresión a quimioterapia. Donde encontramos, obviamente, grandes diferencias en la sobrevida libre de progresión para inhibidores de tirosina sinasa fue precisamente en el grupo histológico, adenocarcinoma, tanto en el análisis univariado como en el multivariado. En mutaciones EGFR, los pacientes tienen una mejor sobrevida libre de progresión para TKIs, como está bien descrito. Sin embargo, lo que no está claramente descrito y que estamos reportando nosotros es que pacientes que tienen mutación en KRAS tienen una muy pobre sobrevida libre de progresión para inhibidores de tirosina sinasa que se mantiene en el análisis multivariado. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión de las mutaciones para EGFR en población mexicana. Esto es el primer reporte que tiene en población mexicana. Y pacientes que tienen EGFR positivo tienen una sobrevida de 13.5 meses libre de progresión comparada con 3.4 meses en aquellos que no tienen la mutación de EGFR. Si nosotros comparamos la población china, vemos que los resultados son muy similares. Ellos tienen una sobrevida alrededor de 12 meses libre de progresión comparado con apenas 5.5 meses en pacientes que no tienen mutación. Los caucásicos reportan una sobrevida libre de progresión de 9 meses. Posiblemente también el mantenimiento y el tipo de mutación sea importante para mantener y que existan diferencias aún raciales en el tiempo libre de progresión de los pacientes. Ahora bien, esto es lo que mayor nos impactó. Pacientes que tuvieran KRAS mutado contra no KRAS mutado, en pacientes que reciben tratamiento con erlotinib o con gefitinib, la sobrevida libre de progresión cae rápidamente. No sirve el tratamiento con inhibidores de tirosina sinasa si el paciente tiene una mutación. Sobrevida de 3.3 meses libre de progresión comparada con 8 meses en aquellos que no tienen mutación. Ahora bien, como la mutación de EGFR y ALK son excluyentes también con KRAS, hicimos un nuevo modelo en pacientes comparando KRAS mutado comparando con cáncer de pulmón triple negativo, es decir, EGFR negativo, KRAS negativo y ALK negativo. ¿Por qué es importante esa comparación? Bueno, porque excluimos aquí a los pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento con TKIs y comparado también excluimos a los pacientes con ALK, los cuales no responden a tratamiento con TKIs.
Y lo que encontramos es que también de manera persistente KRAS tiene una diferencia significativa. Pacientes que tienen KRAS mutado tienen una sobrevida libre de progresión apenas de 2 meses para inhibir tirosina, que es el tiempo que el paciente recibe el tratamiento y se evalúa, comparado con 5.5 meses en los pacientes triple negativo de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos resultados son similares a los estudios también que se han observado con KRAS para el tratamiento, por ejemplo, de mantenimiento en el estudio Saturno con erlotinib, en donde los pacientes con KRAS positivo no tienen un beneficio con mantenimiento con erlotinib. Pero más aún, en pacientes que reciben quimioterapia de segunda línea, comparado quimioterapia con pemetrexed, comparado con erlotinib en el estudio Titán, en la población global no existen diferencias en la sobrevida global de los pacientes. Sin embargo, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global, vemos que pacientes que se encuentran con KRAS mutado, aunque sean pocos pacientes, no tienen beneficio con el tratamiento con erlotinib y se benefician de tratamiento con quimioterapia. De tal manera que el KRAS puede ser un biomarcador para poder seleccionar pacientes en segunda línea a recibir tratamiento con quimioterapia contra TKI. Y posiblemente las ventajas para los inhibidores TKI en pacientes con KRAS negativo sea mayor y no exista beneficio un KRAS positivo para quimioterapia. Ahora bien, lo que hicimos también fue analizar la sobrevida libre de progresión en pacientes tratados con quimioterapia y con TKIs. Encontramos que pacientes que EGFR tienen una mayor sobrevida, 31 meses, comparado con 13.8 meses de pacientes que no tienen la mutación. Cuando hace 10 años, 5 años, veíamos que los pacientes que no recibían tratamiento con TKIs, la sobrevida era apenas de unos 12 meses. Ahora era impensable tener pacientes con cáncer de pulmón de 31 meses. Y estos son datos de pacientes mexicanos. KRAS tiene un impacto también lógico pronóstico. Pacientes 9.5 meses KRAS mutado contra 22 meses de aquellos que no tienen KRAS mutado. Y bueno, además hemos desarrollado ya nuevas moléculas y cada vez vamos con mayor crecimiento en cuanto a la evolución y encontrar nuevas moléculas. Y la velocidad con que estamos haciendo esto es mucho mayor. Un ejemplo es que el EGFR se descubrió como blanco terapéutico en 1978 en cáncer de pulmón y el tratamiento se estudió en gefitinib apenas en el 2004. Tuvieron que pasar 26 años para tener un tratamiento. Y un ejemplo de la velocidad de medicina translacional que se está haciendo actualmente es la mutación de ALK, en el cual se descubre en cáncer de pulmón en el 2007 y se desarrolla el tratamiento con crizotinib ya como aprobación en tratamiento. El primer paciente es en agosto del 2009, me parece. En el 2010 se tienen ya datos de los estudios y esto significa que el tiempo que pasó entre descubrir la molécula y el tratamiento es apenas de 3 años. Y bueno, cada una de estas moléculas como ALK, PI3K, AKT, BRAF en cáncer de pulmón, que tienen diferencia de frecuencia de mutaciones o inhibidores de c-MET, también tienen inhibidores que se están estudiando y próximamente vamos a tener este perfil de mutación para poder seleccionar qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento y tener un poquito más de complicaciones. Ahora con ALK. Es muy importante que el abordaje diagnóstico sea multidisciplinario y es importante, como dice el doctor Horacio Astudillo, que tener una mayor cantidad de tejido. ¿Quién debe solicitar la muestra? ¿Quién debe de solicitar los estudios que se deben de realizar? Bueno, pues esto es multifactorial. Mucho de lo que yo creo es que el oncólogo médico es el que está con las herramientas y a la actualización y es el que debe pedir el tipo de mutaciones. ¿Por qué el tipo de mutación? Porque ¿qué pedir primero? Que ahorita vamos a ver eso al final. O qué pedir y qué no pedir, va a depender de muchas circunstancias. Una de ellas es disponibilidad de medicamento, los costos, la accesibilidad que se tenga y la frecuencia de mutaciones y la importancia de la mutación. Pero es fundamental el patólogo, estar en contacto con el patólogo y que el cirujano de tórax, el radiólogo intervencionista, nos proporcione una muy buena muestra, como mencionaba el doctor Astudillo. Ya el doctor Astudillo mencionaba un poquito de ALK. El inhibidor de ALK, el crizotinib, es un inhibidor
que se une a la ATP de la ALK, que es un inhibidor de tirosininasa. Normalmente ALK es un receptor que no se desconoce bien sus receptores normalmente, pero cuando se hace una translocación, se une a la porción ML4 y tiene una activación de las vías de STAT, de AKT y de las vías de RAS. De tal manera que hace una proliferación e inhibición de la apoptosis, y esta es silenciado por el crizotinib. El crizotinib inicialmente no fue puesto como un inhibidor de ALK, inicialmente fue un inhibidor de c-MET. Se empezó a asociar con pacientes o células tumorales que tenían ALK positivo, respondían muy bien al tratamiento con crizotinib. Entonces se vio inicialmente con c-MET, con ALK, una muy importante inhibición, y ahora también sabemos con una mutación que es ROS1. ROS1 es una translocación que se da en el receptor de tirosininasa, el receptor de insulina, que se encuentra en el 1 o 2% de los pacientes con cáncer de pulmón, y estos pacientes responden muy bien al tratamiento con crizotinib. Ahora bien, también es importante la variedad. En un futuro va a ser importante determinar qué variedad de ALK tenemos, porque la sensibilidad en diferentes inhibidores de AKT puede variar en cada uno de ellos. Entonces, los primeros estudios que se realizaron en pacientes, en un estudio fase 1, que es de Profile 1001, fue un estudio de fase 1 que se estableció la dosis de 250 miligramos en diferentes tipos de cortes, llegando a esta dosis. Y se hizo un escalonamiento de la dosis. Es importante notar que el crizotinib tiene un importante efecto sobre la administración de medicamentos que puedan inhibir o estimular la inducción de citocromos. De tal manera, por ejemplo, que tenemos que tener precaución en la utilización de estos medicamentos en cuanto a los citocromos y las interacciones farmacológicas. Estamos también en el estudio un estudio fase 2, Profile 05, tomó pacientes que progresaban a quimioterapia y que tenían un estado que van de 0 a 3, inclusive pacientes con metástasis cerebrales, y que no eran candidatos a Profile 07, que es el fase 3, porque es en primera línea. Se les dio tratamiento con crizotinib, 250 miligramos también, y se planeó alrededor de 400 pacientes. Continúa el reclutamiento y actualmente se tienen datos de 136 pacientes de Profile 05 y de 119 pacientes de Profile 01. Y vemos, por ejemplo, que las características de los pacientes, generalmente la mediana edad de 51 años, que pacientes son jóvenes, generalmente en México la edad promedio es de 61 años, son 10 años más jóvenes, tienen una mayor frecuencia de no tabaquismo, la histología predomina de adenocarcinoma. Sin embargo, no todos los adenocarcinomas tienen la misma frecuencia de mutación de ALK. La mutación de ALK, como mencionamos, es de 4 a 7%. Sin embargo, ciertas características patológicas, como es la presencia de moco intracelular o extracelular, nos da que algunos pacientes, o ya también que tengan células en anillo de sello con cáncer de pulmón, células no pequeñas, nos puede dar una frecuencia de ALK hasta de un 25 a un 30% de frecuencia para ALK. Vemos que las respuestas de estos pacientes en el Profile 01 o el 05 son de alrededor de 50 a 60%, con una duración de la respuesta de 48 semanas aproximadamente. Aquí vemos las tasas de respuestas con Profile 001 y 1005. Y realmente no existen diferencias en cuanto a la tasa de respuesta de acuerdo a la edad, género, estado funcional del paciente, aunque en el Profile 01, los pacientes que no tenían esquemas de quimioterapia previamente, se muestra una tendencia de ser una mayor frecuencia, pero vaya, falta confirmar esto. Y vemos que la sobrevida libre de progresión de los pacientes con el Profile 01 tratados con crizotinib se alcanzó se mantiene para un año alrededor de 70% de los pacientes con control de la enfermedad. Un punto importante que se ha observado es que pacientes que progresan a crizotinib tienen una rápida progresión al tratamiento al siguiente tratamiento. Entonces, por lo tanto, ahora lo que se está haciendo es aleatorizar a los pacientes que progresan a crizotinib, y uno es mantener el crizotinib más otra línea de quimioterapia como es pemetrexed comparado con pemetrexed.
Además, también hay datos muy sugerentes que hacen pensar que pacientes que tienen ALK positivo tienen una mejor respuesta a pemetrexed. Un pequeño estudio demostró que pacientes que progresan a crizotinib pueden responder hasta un 60-80% a pemetrexed, que es muy alto. Falta confirmar algunos estudios prospectivos, estos son subanálisis que se han hecho. Aquí vemos la respuesta de un paciente con respondedor, igualmente que los inhibidores de tirosinasa. Esos pacientes suelen responder a los 15-20 días después del tratamiento, con tasas de respuesta que pueden ser espectaculares. Y bueno, ¿qué diferencias hay en cuanto a la población de ALK tratados y no tratados? Cuando vemos un análisis de pacientes con ALK tratados con crizotinib contra ALK no tratados con crizotinib, contra wild type negativos a EGFR y KRAS, lo que hemos observado es que la sobrevida libre de progresión no se modifica en el grupo de ALK no tratado con crizotinib comparado con el wild type. Y sí existe pues, obviamente una diferencia significativa cuando el paciente tiene tratamiento con crizotinib, reduciendo el riesgo de progresión hasta en un 50% de los pacientes. También se han hecho comparaciones entre pacientes que EGFR positivo tratados con erlotinib y pacientes con ALK positivo tratado con crizotinib, y las sobrevidas son idénticas. El crizotinib generalmente es un medicamento bien tolerado, sin embargo, da alteraciones visuales muy características, que puede ser alrededor del 60% de cualquier grado, puede dar náusea y vómito en 50% de los pacientes de cualquier grado, la diarrea en un 40% de cualquier grado, y ya con efectos adversos grado 3 y 4, principalmente pueden tener náusea, alteraciones esofágicas, reflujo, estomatitis en el 1% de los pacientes, fatiga, y pueden tener elevación de la alteración de las pruebas de función hepática, por lo que el paciente debe ser seguido continuamente con pruebas de función hepática. Y lo que sí es muy característico es que tienen otros datos de toxicidad diferentes a los que hay otros inhibidores de tirosinasa, como es mayor frecuencia de insomnio, tos, también tiene estas alteraciones visuales que es como en la noche una persistencia de la imagen y destellos de luz, que es principalmente en la noche, principalmente cuando hay una fuente de luz. Y bueno, también se ha reportado quistes renales complejos, que la traducción clínica aún no se conoce. Es un medicamento que también debe tener un monitoreo cardiovascular. Puede prolongar el QT, la frecuencia de prolongación realmente es baja en los pacientes, alrededor de 2% de los pacientes pueden tener prolongación de QT. Hay que tener cuidado con medicamentos que tienen que prolongan el QT y tomar alguna vez, por lo menos al inicio del tratamiento, un electrocardiograma. Y la elevación de enzimas es importante mantener en vigilancia, porque es importante o reducir la dosis o suspender. Aquí vemos también que los pacientes no solamente mejoran la tasa de respuesta, sino que también disminuye los síntomas asociados al tumor, y bueno, también a pesar de que se incrementan ciertos síntomas que son propiamente asociados al tratamiento con crizotinib. Entonces, de tal manera que pues, la población generalmente vemos que la población son más jóvenes, a diferencia de mutación de EGFR, que son pacientes de mayor edad, que tienen ciertas características histológicas, como por ejemplo células en anillo de sello, citoplasma con moco, y P63 positivo, TTF1 positivo. Ahora bien, esta diapositiva es para demostrar que a pesar de que existe que son mutuamente excluyentes EGFR con ALK, hasta en 2% de los pacientes puede haber mutaciones duales, y estos pacientes no responden al tratamiento con erlotinib, y es importante al final, que ahorita les voy a comentar. Nosotros hemos hecho, esto ya lo comentó el doctor Astudillo, hemos hecho un seguimiento de 150 pacientes con mutación de ALK. Tenemos un subanálisis ahorita que hemos hecho de 80 pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología. Lo que hemos tenido que el número de copias que se ve por FISH de ALK, por ejemplo, con 5% es de 40%, entre 5 y 14 es apenas de 20%, y es de un 8% cuando tenemos más de 15% de mutaciones de copias para ALK. Y bueno, hemos observado que la edad son pacientes también más jóvenes, 51 años, perdón,
tienen mayor frecuencia de no tabaquismo y son adenocarcinoma principalmente, y excluye la mutación de GFR y KRAS en nuestra población. Algo que encontramos que nos llama mucho la atención es que muchos pacientes desarrollan más frecuentemente metástasis cerebrales, y esto también inicialmente se encontró con mutaciones de GFR. ¿Y esto por qué? Porque estos pacientes no han sido tratados con el mejor tratamiento, que en este caso es crizotinib, o en caso de mutaciones de GFR, pacientes que no son tratados con TKIs tienen mayor frecuencia de metástasis cerebrales con mayor progresión. Y esto es también alguna recomendación. ¿Por qué iniciar de primera línea un tratamiento con TKI en un paciente mutado cuando con quimioterapia y después TKI la sobrevida es igual? Bueno, pues porque la progresión es más rápida, incluyendo el sistema nervioso central, y esto impacta en la sobrevida. Y por último, hablar sobre la expresión de GFR, que tiene peor pronóstico. Un estudio realizado por nosotros, queríamos demostrar la mayor frecuencia de metástasis cerebrales. No encontramos mayor frecuencia de metástasis cerebrales, pero sí encontramos una peor sobrevida en aquellos pacientes que sobreexpresan el EGFR, y esto está confirmado en metaanálisis, que mayor expresión de EGFR, peor pronóstico. Y bueno, está el estudio FLEX que compara cetuximab contra quimioterapia con muy pobres resultados, con beneficio en la sobrevida global estadísticamente significativo, pero un beneficio muy pequeño. Sin embargo, debido a que este estudio solamente incluyó pacientes que tienen algún tipo de expresión, hasta una célula positiva, bueno, pues lo que hicieron también es que el anticuerpo se une al factor de crecimiento epidérmico, y esto funciona como un mecanismo citotóxico. A diferencia de colon, donde cetuximab tiene un efecto de inhibición de las vías intracelulares y que los pacientes con KRAS positivo no se benefician de tratamiento en cáncer de colon, el KRAS positivo en el tratamiento de cetuximab para cáncer de pulmón no influye en la respuesta. Entonces, lo que aparentemente influye es que tenga mayor sobreexpresión del tratamiento. Y lo que se analizó es que aquellos pacientes que tienen una sobreexpresión mayor de GFR, pues pueden tener un doble de respuestas prácticamente para aquellos pacientes que reciben quimioterapia comparado con quimioterapia con más cetuximab, con una sobrevida que prolonga tanto en los pacientes con adenocarcinoma como en pacientes adenocarcinoma, principalmente 20 meses de sobrevida global de los pacientes, así también como carcinoma de células escamosas. Los dos estudios, el primero que es con un número pequeño de pacientes y con 345 pacientes subanalizados de expresión de GFR, dan resultados similares en el tiempo de respuesta al tratamiento. De tal manera que juntando todos los estudios con la sobreexpresión de GFR nos da un beneficio de quimioterapia citotóxica. Entonces, lo más importante pues es tener una mayor muestra para poder hacer la mutación. Ahora, esto es más o menos. Si nosotros tenemos que pacientes de primera línea, 15% son positivos, pues bueno, de 100 pacientes que tengamos, 15 van a ser candidatos a un tratamiento con gefitinib o erlotinib. De estos, 85 van a quedar, pues estos alrededor de 5 pacientes van a tener tratamiento con una LK positivo ROS1 y van a ser candidatos a tratamiento con crizotinib. Y aquellos pacientes que tienen KRAS positivos son 20%, no existe tratamiento disponible aún, pero hoy sabemos que estos pacientes no se benefician de tratamiento con TKIs. Y solamente 80% tienen su expresión de GFR, esto conlleva que 64 pacientes. Sin embargo, de esos 64 pacientes, solamente el 30% va a tener sobreexpresión de GFR, lo cual lo va a hacer candidato para tratamiento con cetuximab. Esto hace que no sobretratemos 80% de los pacientes y que nos enfoquemos, por ejemplo, con cetuximab solamente en un 20%. Y bueno, ya los demás pacientes pueden ser candidatos si las características clínicas lo pueden aplicar con bevacizumab. Ahora bien, la genotipificación. ¿Cuándo hacer la genotipificación y qué pedir a los pacientes? En un mundo en el que tengamos todo el tratamiento. Esto puede variar de institución, puede variar por la disponibilidad, pero si tenemos todo, estas son algunas opciones que nosotros podemos tener en el diagnóstico de cáncer de pulmón. Nos llega un paciente con un diagnóstico. Podemos tener un adenocarcinoma, que puede ser un sólido, papilar, micropapilar, componente bronquioveolar. Puede tener un adenocarcinoma mucinoso o con células en anillo sello, que generalmente es PSDT3 positivo. Un diagnóstico de carcinoma de células grandes, carcinoma indiferenciado o carcinoma epidermoide.
Bueno, hice este algoritmo para cada uno de ellos. Cuando tenemos un paciente con adenocarcinoma, realmente se deben de genotipificar a todos los pacientes, fumadores y no fumadores. Hay pacientes fumadores que tienen mutación de GFR y que eso nos puede pasar. Y hay pacientes no fumadores que no tienen la mutación y que no se van a beneficiar del tratamiento y que ya claramente en estudios comparativos es mejor quimioterapia. Entonces, primeramente, cuando tenemos un adenocarcinoma, hay que confirmar que es un primero de pulmón con TTF1, citoceratina y otros marcadores si así lo corresponde la clínica. Tenemos la mutación. Si esta mutación es positiva de GFR, pues ya tenemos tratamiento para el paciente y ahí quedó. Si el paciente tiene EGFR negativo, podemos hacer mutación de KRAS. Si esto es positiva, bueno, este paciente debe recibir quimioterapia solamente y no debe recibir ningún tratamiento con TKI. Si es negativa, podemos hacer la mutación de ALK. Si excluimos de la población de pacientes con EGFR negativo, KRAS negativo, la población con ALK positivo se va a volver no de un 4%, sino alrededor de un 20 a 25%. Entonces, esto ya es costeable para los pacientes y para el laboratorio para poder hacer la prueba. Ahora bien, si aquella es negativa, si es positiva, pues ya, crizotinib. Si no, pues negativa, podemos hacer inmunohistoquímica de ese paciente, alta y baja expresión, y dar un tratamiento con anticuerpo, ya sea baja expresión, podría ser con bevacizumab, porque no va a responder a cetuximab, y alta expresión con cetuximab. Tenemos un adenocarcinoma mucinoso. Por simplemente la característica histológica tiene 25% posibilidades de tener ALK positivo. Entonces, si también tiene estas características, podemos hacer mutación de ALK a ROS1. Si es tratamiento positivo, pues, positivo, le damos tratamiento. Si es negativa, podemos continuar con EGFR y con KRAS y posteriormente hacer la inmunohistoquímica. ¿Qué pasa con células grandes? Ojo, las células grandes, les llega un reporte de patología, hay que tener cuidado. Un carcinoma de células grandes puede ser un neuroendocrino y no está reportado así, o puede ser un células no pequeñas. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirle sinaptofisina y cromogranina y marcadores de células pequeñas. Si estos son positivas, esto es un neuroendocrino y debe tratarse como neuroendocrino. Si es negativo, tenemos que hacer un perfil de mutaciones similares al de adenocarcinoma, como el que les mostré previamente. Si es un carcinoma indiferenciado, lo primero que hay que hacer es diferenciarlo entre células no pequeñas y un carcinoma neuroendocrino. Igual, pedimos sinaptofisina, cromogranina. Es positivo, tratamiento para neuroendocrino. Negativo, lo siguiente que vamos a hacer un carcinoma indiferenciado de células no pequeñas es hacer la diferenciación entre un adenocarcinoma y un carcinoma epidermoide. Con TTF1, citoceratina 4 y 5 y P63. Si esto es adenocarcinoma, pues hacer la genotipificación de carcinoma, y si es epidermoide, hacer la genotipificación de epidermoide, que básicamente ahorita es puramente inmunohistoquímica para EGFR y valorar un tratamiento biológico con cetuximab o no darlo. Y existen mutaciones en estudio. Muchas gracias.